que es nuestro docente de relaciones laborales y referente en la temática. También después del panel de teletrabajo vamos a dar inicio a las 11 mañana al panel de marca empleadora en tiempos de COVID. Ahí vamos a tener la coordinación del panel por Brenda Gendín. Brenda es docente de la carrera, también referente en temas de empleo y marca empleadora. Y vamos a tener la presencia de Pablo Granado, director de PwC de recursos humanos. Realmente la experiencia de PwC gestionando marca empleadora en tiempo de COVID es imperdible. Hoy justo estaba conversando con Pablo al respecto, preparando el panel de mañana, ¿no? Eh, a las 18:30 mañana tenemos un día cargadito. 18:30 vamos a tener a Luis María Cravino. Luis María, tenemos el placer de que sea profe de la carrera. Es referente absoluto en términos de People Analytics y de desarrollo organizacional, evaluaciones de gestión del desempeño. Es un referente latinoamericano en toda esa temática. Y tenemos el orgullo de que sea también docente de la carrera de la materia de Dirección Estratégica de Recursos Humanos. Él tiene una visión súper interesante y distinta en general de las cuestiones de nuestra área y va a hablar un poco de qué nos depara el futuro al área de gestión de personas. El jueves comenzamos a las 9:45 con un panel de vanguardia, ¿no? Gestionando la diversidad organizacional. Ahí vamos a recibir a la directora de Recursos Humanos de Microsoft, a Silvina, y quien va a moderar ese panel va a ser Romina Balaín, que es nuestra docente referente en temas de diversidad. Y por último, vamos a cerrar con el panel de compensaciones en la nueva normalidad. Ahí vamos a tener a Federico Sabel coordinando el panel. Federico es docente de la carrera y referente absoluto en compensaciones para nosotros. Y vamos a tener la presencia de Mariela Rendón, gerente de People de PwC, experta en remuneraciones. Tiene muchísimo para aportar Mariela, y creo que va a ser un gran panel también. Dicho esto, vamos a continuar un poquito. Voy a ser muy breve y primero lo que quiero agradecer es a nuestros referentes y coordinadores de los paneles, Eliana, Mateo, Federico, Brenda, Romina, por sumarse a esta aventura y ayudarme a organizar todo esto. Yo los convoqué porque para mí son referentes en la temática que yo quería abordar y ellos se sumaron y nada, y sin ningún interés adicional se coparon con la idea y creo que hicimos un gran armado de paneles. Así que primero que nada, gracias a ellos. Gracias a todos los oradores que vinieron y que van a venir. Eh, Muchísimas gracias por participar. Allá por febrero, cuando retomamos las clases, o retomamos por ahí el receso, no las clases, eh, yo lo primero que hice este año fue reservar el auditorio para hacer la semana de la licenciatura en Recursos Humanos. Le contaba un poco a las chicas y miren dónde terminábamos, por Teams, haciéndolo de modo virtual. Em, Creo que igualmente, y viendo el vaso lleno, gracias a que es por Teams y en modo virtual, hemos podido convocar a un montón de personalidades que quizás hubiese costado mucho más traerlos acá a UADE porque implicaba mucho más tiempo. Fue un año particular, y, y bueno, eso lo sabemos, estamos muy contentos con lo que fue la cursada en UADE. Por supuesto aprendimos un montón, nos equivocamos un montón, acertamos un montón, pero lo importante es que no perdimos ni una hora de clase en ese sentido y eso es muy positivo. Eh, para los que no conocen, la licenciatura en Recursos Humanos en UADE tiene una cantidad aproximada de 1.000 alumnos, una carrera grande para lo que es una licenciatura en Recursos Humanos. Somos
líderes en Argentina en lo que es la formación de profesionales de recursos humanos y primera universidad privada que dictó la carrera. Tenemos 2.300 egresados, con lo cual nadie tiene que explicar qué es estudiar recursos humanos en UADE. Es una carrera muy conocida en el ambiente. Este 2020 tuvimos muchos desafíos, como les dije, acertamos mucho, erramos mucho, hicimos mucho, eso es lo importante. Y uno de los logros que me pone más contento de este año fue lograr la doble titulación, que fue un hito para la carrera, que tardó 1 año y medio en gestionarse. Empecé la gestión en febrero del 2019 y pudimos festejar ahora en septiembre del 2020 la doble titulación con la licenciatura en Administración de Empresas de la Universidad Católica de Valencia en España. Realmente es un valor agregado notable para nuestros graduados. No quiero demorarme más, estoy muy contento con la repercusión. Son 110 personas que se dignaron a escucharnos un martes a las 18:30 horas. Todos deben estar súper cansados. Así que nada más que agradecimientos. Ojalá les guste todo esto que armamos. Va a quedar grabado y después yo me voy a encargar de compartirlo. Eh, Presento a Eliana, que es la coordinadora de este panel. Eliana es Orgullo UADE, claramente, es licenciada en Recursos Humanos de UADE. Eh, Trabajó en UADE mucho tiempo, formó parte también del staff de la carrera, con lo cual conoce la carrera muchísimo. Hoy es docente de UADE y sigue aportando desde ahí en diferentes materias, y una de ellas es coaching, por eso la convocamos y es nuestra referente. Hizo una maestría en coaching y cambio organizacional en El Salvador, y realmente siempre tiene así como una palabra que te calma. Así que Eli, te dejo con vos todo el panel, todo tuyo. Yo me quedaré a un costado escuchando y les aviso a todos que la última media hora va a ser de preguntas y yo me voy a encargar un poco de recopilar esas preguntas para poder moderarlas un poquito. Gracias, gracias, gracias a todos nuestros profes que están coordinando paneles, a los invitados y a los oradores. Muchísimas gracias a todos. Espero que les guste esto que armamos. Todo tuyo, Eli. Bueno, muchísimas gracias, Ariel, por tus palabras, por la convocatoria, por la confianza y por este grupo humano que armamos, casi así voluntariamente, y se armó algo hermoso para compartir con toda la comunidad de alumnos, exalumnos y de toda la gente que está interesada en las temáticas referentes a recursos humanos. Así que para mí es un verdadero placer poder estar acá y compartir. Y además, como vos ya lo dijiste, para mí también es un gran placer poder dictar la materia coaching en la universidad, que me parece que es maravilloso ver cómo los alumnos pasan por un proceso de transformación cuando están en la materia, y siento que puedo aportar una gran parte de mí, de mis conocimientos ahí, así que para mí realmente es excepcional poder estar. Así que bueno, muchas gracias y bueno, vamos a darles las bienvenidas. Este primer panel tiene que ver justamente con el coaching y vamos a ver cómo el coaching puede colaborar con los procesos de transformación cultural en las organizaciones. Y para eso tengo el honor de presentarles a una invitada de lujo, Valeria Schiavo. Vale Schiavo es magíster también en coaching y cambio organizacional de la Universidad del Salvador. Tiene un curso de posgrado en formación en docencia universitaria de UADE, es investigadora del Vicerrectorado de Investigación y Desarrollo de la USAL y profesora titular en la maestría en Coaching y Cambio Organizacional y en la especialización en Liderazgo y Desarrollo Personal de la Universidad del Salvador. También se dedica, es profesora en la Escuela Educativa Ejecutiva de la UCA y tiene 10 años de experiencia como coach ejecutiva, desarrollando programas de liderazgo para diversas empresas pymes y multinacionales. Y además de todo esto,
los que me tuvieron a mí como docente saben que más allá de los títulos que tenemos, siempre conversamos acerca de quiénes somos. Para mí es un orgullo decir que Valeria, desde mi punto de vista, es una excelente profesional, primeramente por su calidad humana y su gran entrega desde el servicio que ella tiene, la calidez con la que trata a sus alumnos y a sus clientes. Así que es un gran honor, Vale, tenerte acá. Te agradecemos infinitamente de que hayas querido aportarnos todo tu saber y tu experiencia en este panel, así que te doy una cordial bienvenida. Bueno, al contrario, Eli, yo soy la agradecida por la convocatoria tuya y por haberme abierto las puertas también por parte de Ariel a lo que, bueno, como les decía tanto a Eli como a Ariel, es que siento que la UADE es mi casa también, ¿no es cierto? Porque aquí yo me formé en mi carrera de grado y a partir de ahí, después llegué al coaching, ¿no es cierto? 13 años después de egresada de mi carrera de grado, que es la licenciatura en Comercio Internacional, recién ahí fui e hice el estudio en la maestría en Coaching y Cambio Organizacional de la Universidad de El Salvador. Así que me siento como volver a casa. Y también estoy agradecida, bueno, a todas las personas que se han conectado hoy para compartir juntos, porque en definitiva creo que se trata de compartir la experiencia que uno tiene y que, bueno, hemos ido recogiendo en estos años y nos quedan muchísimos años más por delante también. Así que, bueno, estoy encantada de estar acá. Muchísimas gracias. Bueno, gracias nuevamente, ¿vale? Gracias, Valeria. Muchas gracias. Al contrario. Bueno, recién nos adelantabas un poco que, bueno, primero estudiaste la licenciatura en Comercio Internacional y has tenido también mucha experiencia trabajando allí, pero contanos un poco cómo fue que llegaste al mundo del coaching o qué fue lo que te interesó para dedicarte más a esta parte. Bueno, en realidad vamos a decir que desde que tengo 18 años hice mi primer taller en programación neurolingüística. Y bueno, fue un taller de 3 días completos y entonces ahí empecé a descubrir lo que era este mundo de la PNL y del coaching y me interesó muchísimo. Obviamente en ese momento no lo había considerado como algo del desarrollo profesional porque recién estaba descubriendo ese mundo, ¿no? Y en esto de la búsqueda de la vocación, yo había estudiado, empecé a estudiar varias carreras, como cuando salí del secundario, empecé a estudiar astronomía, después lo dejé, después hice un año, hice el CBC para ingresar en ingeniería industrial, también cuando lo terminé, después al final no quise entrar, y caí por cuestiones de la vida, empecé a trabajar en un despachante de aduana. Y ahí entré en la carrera de comercio internacional en la UADE. Y bueno, a partir de ahí trabajé, como vos decís, Eli, 13 años en relación de dependencia, en todo lo que es abastecimiento, logística internacional. Y mientras tanto me iba formando en lo que era coaching, programación neurolingüística, certifiqué como practitioner en PNL, pero todo era por interés de este mundo, de la comunicación, de este mundo del interrelacionamiento con el otro, de conocer diversas culturas, diversas formas de ser, de operar en distintos países, en distintas empresas, y creo que eso siempre estuvo adentro mío desde muy jovencita, ¿no es cierto? Y así fue que allá por el año 2010, descubrí, digamos, la maestría en coaching y cambio organizacional, que era como haber descubierto el ámbito que siempre me gustaba del coaching aplicado a las organizaciones, que era el mundo donde a mí me gustaba moverme, la empresa, ¿no? Entonces, así fue como inicié los estudios en la maestría de El Salvador y a partir de ahí, imagínense, ya el primer año dije, esto es lo que estoy buscando desde hace tantos años, ¿no? En cuanto a vocación, a esa búsqueda del propósito. Entonces, ahí nomás tomé, lo cuento así fácil, pero no fue fácil para mí, ¿no? Pero tomé
la decisión de dar ese paso hacia trabajar de manera independiente y empezar a ver cómo iba a ser este camino de dedicarme profesionalmente al coaching organizacional. Y bueno, allá por agosto del 2010, o septiembre del 2010, o sea que estoy como cumpliendo 10 años, empecé en esta hermosa profesión. Bueno, divino, hermoso ese trayecto. Y está bueno, digo, también, creo que esta introducción tuya le sirve también muchas veces a los alumnos que cuántas veces no nos encontramos como en este devenir que uno no logra encontrar cuál es su llamado, ¿no? Cuál es su vocación profesional. Y a veces es cuestión del tiempo y de seguir, obviamente, descubriendo y explorando hasta que uno se encuentra con eso que hace que su alma se despierte, ¿no? Y brille. Totalmente, totalmente. Y siempre me gusta compartir esta historia porque me parece que también habla de darnos el permiso de que no importa la edad que tengamos o no importa la carrera, la trayectoria. Imagínense, yo en un momento dije, hace 10 años atrás tenía 33 años y dije, ahora empezar de nuevo. Yo tenía un buen cargo en una empresa del rubro del petróleo. Entonces, bueno, fue todo muy significativo, ¿no? Dar ese paso. Pero me parece que siempre, bueno, de eso se trata el coaching, de atravesar procesos de cambio, ¿no? Exacto. Muy bien. Ahí cómo enganchó, ¿no? Cómo engancha la historia para hablar justo del tema que tenemos hoy. Y, Vale, yo, bueno, en general suelo decir, cuando a mí me preguntan, Eli, ¿qué haces como coach? Mi respuesta es que trabajo con las personas, sea de forma individual o en un equipo o en una organización, teniendo una conversación para que logren ver una posibilidad mayor de la que están viendo hoy, ¿no? En su presente, ¿no? Como esto de ampliar el observador que están siendo en algún punto, ¿no? Vos, ¿cómo definirías de alguna forma tu trabajo como coach organizacional? Bueno, coincido plenamente con lo que dijiste, ¿no es cierto? Acompañamos a las personas en lo que son los procesos de cambio. Y esos procesos de cambio pueden darse a nivel individual, cuando pasan diferentes etapas en nuestra vida, pueden darse a nivel grupal, como equipos de trabajo, por ejemplo, cuando pasó algo significativo en el equipo de trabajo, de repente a veces se pierde un jefe que el equipo lo quiere mucho, o de repente alguien se jubila y se va, o llega alguien nuevo y hay que integrarlo, o bueno, cualquier cambio que puede estar pasando o atravesando a un equipo o a mayor escala a nivel organizacional, ¿no es cierto? Como es el tema nuestro hoy, que hablamos de transformación cultural, algo bien grande, ambicioso, ¿no es cierto? Pero bueno, creo que lo definiría de esa manera, acompañar a las personas en sus procesos de cambio, y las organizaciones están compuestas por personas. Entonces, cuando hablamos de cambios organizacionales, estamos realmente acompañando a las personas a que cambien y que justamente, como vos dijiste, puedan tener una perspectiva más amplia sobre la situación que se está viviendo y poder acceder a nuevas posibilidades que no estaban pudiendo acceder antes. Bien. Bueno, no sé, Ari, si hay alguna pregunta hasta ahora, más que nada porque nos vamos a ir metiendo en el tema de la transformación, pero digo, tal vez hay alguien que no sabe qué es el coaching y tal vez necesita algún otro tipo de aclaración. Tal vez este sea el momento, ¿no? Para poder conversar sobre eso un poquito más. Creo que más o menos se va entendiendo, pero ahora vamos a ir tejiendo la conversación para que vean cómo es que hace un coach, una coach, para poder acompañar en un proceso organizacional y con qué técnicas, ¿no? Y desde qué enfoque. Ahora, vale cuando, por ejemplo, hay algún cliente que te llama, que en general el cliente puede ser el fundador de una empresa, si hablamos tal vez de una pequeña empresa, pero también hay, digamos, dentro del Departamento de Recursos Humanos, tal vez se ponen también en contacto con vos, ¿no? Totalmente, sí.
es indistinto, digamos, si es una empresa más grande y tiene su área de recursos humanos y demás, lo más probable es que la necesidad o el contacto surja del área de recursos humanos. Y si es una pyme, no necesariamente chica, puede ser una pequeña empresa, pero si es una empresa pyme más grande, también por lo general son o los dueños, o muchas veces sabés quiénes también en las pymes, Eli, las nuevas generaciones. Cuando las nuevas generaciones entran a la empresa o a veces hay procesos de profesionalización, entonces están mucho más cerca de lo que es el coaching que los fundadores quizás, que era algo que en su momento no conocían, ¿no? Claro. Y cuando te llaman, ¿cuáles son, si nos podrías contar, cuáles son los principales temas o las principales inquietudes, ¿no? Con las que dicen, vamos a llamar a Vale Schiavo como coach organizacional. ¿Cuáles son las preocupaciones que vos escuchás habitualmente? Bueno, la verdad es que son bien variadas, pero por lo general las personas de las organizaciones, ya cualquiera de estos actores que les comenté antes, llaman y nos cuentan los síntomas, me cuentan los síntomas que tienen, ¿no? Como cuando nosotros vamos al médico y le decimos, bueno, me duele acá, me duele allá. Entonces ellos también me cuentan los síntomas y los síntomas pueden tener que ver con líderes que no asumen su rol, o por ejemplo, a veces lo que ocurre son problemas de comunicación dentro de la organización, o puede ser que ocurran diferencias o cierta competencia o relaciones que no son muy fluidas entre áreas, entre distintas áreas. Puede ser que a veces lo que se necesite es justamente, como les comentaba, más que nada en las empresas familiares, traspasar el liderazgo de los fundadores a las nuevas generaciones. Pero si tuviera como que reunir 2, 3 grandes ejes de lo que se necesita trabajar principalmente en las organizaciones, tienen que ver con liderazgo, con desarrollar el liderazgo y tiene que ver con mejorar la comunicación, la colaboración, la confianza, y también pueden ser algunas cuestiones que están más relacionadas a nivel estratégico, ¿no? Ya, por ejemplo, si hablamos como de algunas organizaciones donde a veces me llaman porque hubo en poco tiempo, cambiaron los puestos directivos, entonces hay todos, la más alta gerencia o la alta dirección es nueva, relativamente nueva, o tiene menos de un año, entonces hay que trabajar la integración, o a veces cuando hay alguna fusión o adquisición. Es muy variado, ¿no? Pero si tuviera que poner ejes, yo diría liderazgo, comunicación y alguna cuestión de revisión cuando hay que reorganizar la empresa en hacia dónde vamos, ¿no? Una mirada más estratégica, hacia dónde vamos. Y cuando hay que redefinir eso, también es un motivo fuerte de consulta. Ok, bien. Y metiéndonos ahora sí en lo que sería, ¿no?, un proceso de transformación cultural. ¿Cómo suele aparecer o cómo escuchás vos en estos interlocutores, en estos clientes, que aparece la necesidad de transformar la cultura? Bueno, la necesidad de transformar, primero, digamos, me gusta siempre empezar por el principio, ¿no? ¿Qué es cultura, Eli? Sí. La cultura organizacional es aquella manera instalada que tienen las personas de realizar las cosas, de llevar a cabo los procesos, ¿sí? De relacionarse. Entonces, cuando hay que transformar la cultura, estamos hablando de transformar eso, de transformar la manera en la que las personas llevan adelante el trabajo en el día a día, la manera en que las personas se vinculan entre ellas. Entonces, fíjate que es bien abarcativo y bien profundo el tema cuando hablamos de transformación cultural, porque lo que tiene que cambiar, a veces nosotros decimos, bueno, la cultura organizacional, pero la cultura organizacional es una frase nada más. Lo que tiene que cambiar para que la cultura organizacional sea distinta
son las personas que componen la organización. Entonces, las personas, ¿qué es lo que tienen que cambiar? No hay que cambiar a las personas. Las personas tienen que cambiar sus formas de pensar, sus formas de hacer, sus formas de relacionarse. Y eso, bueno, genera cierta resistencia, ¿no? Como factores, si vamos a, me gusta a mí siempre bajarlo a ejemplos concretos. Entonces, como factores principales donde aparece esta necesidad de transformar la cultura, bueno, pueden ser varios. Algunos de los que se me vienen en este momento son, por ejemplo, fusiones y adquisiciones. Por ejemplo, trabajé hace muchos años en los inicios de mi profesión como coach con una organización familiar, una empresa familiar. No eran muchos, eran unas 15 personas y tenían, digamos, problemas financieros y la mitad de la empresa, el 50% de la empresa, lo vendieron. Resulta que los dueños eran un matrimonio de unos 60 años y los que compraron eran un matrimonio de unos 30 años. Entonces, ahí, por ejemplo, hubo toda una integración que tuvimos que llevar adelante y claro, con la nueva generación que entraba, bueno, entraban otras formas de ver el trabajo, por ejemplo, con procesos, por ejemplo, de una manera más ordenada, más organizada. Entonces empezó a profesionalizar la empresa y eso, por supuesto, que llevó una transformación cultural, ¿no? En esto de las maneras de hacer y de relacionarnos. Otros ejemplos, por ejemplo, a veces me ha tocado trabajar con organizaciones que los proveedores empiezan a exigirles ciertas normas de calidad, de seguridad, entonces la empresa tiene que implementar, por ejemplo, normas ISO 9001, y empieza todo un proceso interno donde la forma de hacer las cosas y de relacionarse, que es la cultura, cambia, o necesariamente necesita cambiar, ¿no? O como les decía, cuando hay algún cambio en la mayor parte del equipo directivo, o tal vez, por ejemplo, cambios de generaciones que les comenté, o cuando está la necesidad de adaptarse a un nuevo contexto, lo hemos tenido mucho en este entorno de pandemia, que de pronto una organización tuvo que migrar toda su operación 100% a lo virtual, al trabajo remoto. Bueno, hay varios motivos por los cuales hay que abordar cambios culturales, ¿no? Pero esos son algunos ejemplos. Bien, bueno, sí, obviamente súper, súper variado y enriquecedor, ¿no? Todo lo que se puede hacer, y me quedo con esto de qué importante que es la transformación, primero mirarlo otra vez desde la persona, porque es cierto que muchas veces hablamos, la organización tiene que cambiar. ¿Y quién es la organización? Bueno, son las personas que están ahí. Y fuertemente trabajar con los líderes de esa organización, ¿no? Que en verdad son ellos los que emiten todo el tiempo mensajes a través de lo que dicen y lo que no dicen con palabras, y eso que capta a la gente que está alrededor es lo que se transforma en la cultura, ¿no? Lo que se percibe que está bien hacer y lo que no. Entonces, ¿cómo lograr bajar todo eso a las conductas deseables que nos lleven a esa cultura que queremos ser? ¿Cómo haces esto, Vale, desde el coaching, digamos, ¿no? ¿Desde dónde se aborda? ¿Desde qué perspectiva? ¿Desde qué marco, si querés, hasta conceptual? Porque todos como profesionales siempre llevamos como un marco, ¿no? Como un mindset. ¿Cómo sería un proceso de coaching en alguno de estos casos que nos contaste? ¿Cómo es el proceso? ¿Cómo lo haces vos? Si trabajás individualmente, trabajás en equipos, ¿qué distinciones de repente traes a la organización para que puedan empezar a ver hacia ese cambio? Es bien interesante, ¿no? Y amplia la pregunta. Y de hecho estaba viendo, lo quiero linkear un poquito con el comentario de Nicolás en el chat, si me permiten, que él nos cuenta que trabaja en un banco y que hizo su trabajo de investigación de cultura organizacional con vos, Eli, ¿puede ser? Sí.
Entonces él dice, es una institución muy antigua y su cultura está muy arraigada. Y por lo general nos pasa eso en las organizaciones. Encontramos que la cultura está arraigada porque las personas vienen conduciéndose de esa manera desde hace varios años o muchos años. Entonces, algo que hay que tener en cuenta es la resistencia que se va a producir en lo que es cuando empezamos a trabajar en un cambio cultural. Por eso, siempre me parece que es conveniente darle mucha importancia y apalancarnos en aquellos aspectos de la cultura que son útiles hacia el cambio que queremos lograr. Siempre hay aspectos que queremos conservar, que queremos no cambiarlos, digamos, ¿sí? Entonces, tenemos que apalancarnos en lo que sí funciona en la cultura actual, para poder a partir de ahí empezar a trabajar en lo que hay que cambiar. Entonces, ¿cuál es ese marco de alguna manera teórico o ese mindset del que vos hablás, que yo siempre tengo en mente? Es, y no por dar una clase, ¿no? Pero por contarles cortito, de qué está compuesto la cultura, o sea, cómo se expresa la cultura. ¿Cómo se expresa la cultura de una organización? Bueno, en 3 pilares principalmente. En los comportamientos, en especial de los líderes, que son los que son mirados, las personas que son miradas, los que tienen que modelar, dar el ejemplo de la cultura y de los comportamientos que queremos lograr o aspirar. Y el otro pilar, entonces un pilar son los comportamientos, el otro pilar son los símbolos que hay en la organización. Los símbolos, ¿qué serían? Serían todas aquellas cosas o prácticas que tienen un significado para las personas de adentro de la organización. Por ejemplo, la vez pasada estaba trabajando con un cliente y querían ellos trabajar en lo que era el liderazgo, mejorar la comunicación, que la gente sea más participativa. Entonces, en un momento yo, en la etapa diagnóstica, les pregunto, bueno, ¿y qué reuniones hacen? ¿Hacen reuniones de equipo, por ejemplo? ¿Con qué frecuencia las hacen? Y entonces me contestan, me dicen, no, lo que pasa es que acá es difícil hacer reuniones de equipo porque no hay sala de reuniones. Y yo digo, ¿cómo no hay sala de reuniones? O sea, ahora entiendo por qué queremos mejorar la comunicación, ¿no es cierto? Si no hay ni sala de reuniones. Y entonces, bueno, siempre hay una buena explicación de por qué la cultura es así. No, lo que pasa es que, bueno, el edificio es viejo y demás. Bueno, conclusión, cuando había que reunirse, se iban a reunir al bar de al lado. Imagínense qué charlas profundas se podían dar de feedback o de motivación en las mesas del bar de al lado. O sea, ni siquiera se podía reunir un equipo completo, que sea de más de 4 o 5 personas. Entonces, eso, por ejemplo, es un símbolo. Entonces les contaba los 3 pilares donde se manifiesta la cultura: los comportamientos, en especial de los líderes, los símbolos, que son cosas que vemos en la organización y que nos dan información, si tenemos espacios abiertos, si las sillas, por ejemplo, son más lindas y cómodas las de los jefes y las de los colaboradores son incómodas, si se considera, por ejemplo, las cuestiones no sé, de que haya buena luz, haya algo nutritivo para comer, de colación, esas pequeñas cosas que son símbolos en la organización. Y el tercer pilar son los sistemas. ¿Qué serían los sistemas? Bueno, la forma de realizar el trabajo. Pueden ser tanto sistemas concretos, como puede ser un sistema de gestión, o pueden ser sistemas respecto de procedimientos, procesos y procedimientos de trabajo. Entonces, por ejemplo, ¿cómo observamos la cultura a través de esto? Queremos promover el trabajo en equipo y la colaboración, pero, por ejemplo, damos bonos de manera por desempeño individual. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar en equipo si en realidad el sistema de bonos está fomentando la competencia? Estas son las cosas concretas que miro en una organización y que miramos desde el coaching para empezar a hacer un diagnóstico de cómo es hoy y hacia qué cultura queremos ir. Entonces, ¿cómo tendremos que ir cambiando estos 3 ejes hacia diseñar a medida la nueva cultura hacia la que queremos ir?
y siempre, perdón que lo repito, pero apalancándonos en lo que funciona bien en la organización, porque es imposible cambiar absolutamente todo, ¿no? Y además, las personas, cuando tenemos que hacer cambios radicales, nos sentimos como que perdemos cierta parte de nuestra identidad. Entonces vamos a tener más resistencia. Bueno, me parece que esto último que decís es realmente muy importante, ¿no? Porque muchas veces, mismo cuando uno quiere hacer esto, ¿no? Un cambio a nivel individual, uno dice, bueno, empieza por qué tengo que cambiar. Y la pregunta es, ¿qué quiero conservar, ¿no? Como vos decías, ¿qué quiero conservar primero que haga que mi identidad o que mi organización se mantenga para que yo no desaparezca como ente? Digo, ente, persona o una organización. Y tan importante me parece también, Vale, no sé si coincidís en esto, en tener, en incluir dentro de ese plan de transformación la mirada de los fundadores, ¿no? O el para qué los fundadores tal vez de esa organización crearon esa organización, como que haya una mirada inclusiva, ¿no? No como de querer sacar pedazos de la organización, sino de incluir y ver qué podemos hacer con esto para transformar hacia adelante. Totalmente. A veces, a mí me parece, cuando hablamos de, digamos, cuando vos decís fundadores, podemos pensar en una pyme, sí, o incluso podemos pensar en una gran empresa, porque las grandes marcas o empresas, también alguien por primera vez la fundó. Entonces, por lo general digamos, es muy interesante incluir la mirada de los fundadores, más que nada porque, por lo menos desde mi punto de vista profesional, porque también me parece que se trata como de honrar las raíces, ¿no? Honrar aquello por lo que esta empresa nació. Tal vez amerite en la transformación que se está dando en la organización, tal vez amerite reformular alguna visión, ¿no? Entonces, en ese sentido, recoger, por ejemplo, lo principal. Ahora voy a traducir todo esto en un ejemplo, ¿no? Porque me gusta bajarlo a ejemplos concretos, pero poder tomar lo sustancial de lo que fue la visión de la organización cuando se fundó y tal vez mantener eso dándole un giro incluso rotundo a lo que son los productos o servicios que vendemos hoy, ¿no? No sé si me explico lo que quiero decir. Voy a poner un ejemplo. Entonces, en una oportunidad trabajé con una organización que era una fábrica grande de calzados. Entonces, ¿cuándo me llamaron como coach? Cuando había fallecido el fundador. Falleció joven, lamentablemente. Entonces, sus hijos y su esposa tomaron la conducción de la empresa. Era una empresa grande, eran como 200 personas. Y bueno, había mucha incertidumbre, ¿no? Había mucha incertidumbre porque no había podido darse un proceso ordenado, digamos, de traspaso de la gestión. Y bueno, y algunos de los hijos tenían también como diferentes opiniones sobre hacia dónde tenían que dirigirse como empresa en el mercado, en cuanto a lo que diseñaban y demás. Ellos diseñaban calzado deportivo. Y los hijos consideraban que eso ya había pasado de moda y que hoy tenían que hacer en ese momento dedicarse a un calzado más, digamos, moderno, de línea europea, más casual. Bueno, les cuento esta, como para darles un poquitito de contexto, por eso les cuento la historia, ¿no? Entonces, ¿cuál fue uno de los primeros trabajos que hice ahí con ellos? Hicimos juntos. Bueno, ver cuál había sido la visión inicial por la cual se había fundado esta empresa y tomar en ese momento el para qué de esa empresa o la visión no era el calzado deportivo, no eran los botines de fútbol que se fabricaban,
sino que lo que querían, lo que se había como establecido en ese momento tenía que ver con acercar a las personas un calzado cómodo y adecuado a la actividad que tenían que realizar. Después la vida los fue llevando para el lado del deporte, pero fue interesante volver a esos orígenes para poder rediseñar la nueva visión, pero considerando aquello que fue fundante. No sé si me explico con el ejemplo, Eli. Sí, sí, yo entiendo. Es como pensar a ver, en una construcción. Una construcción siempre tiene una base. Si esa base no está, lo de arriba, por más que lo queramos cambiar, si la base no se conserva, se destruye, se desintegra. Entonces, sí, conservar esa visión, esa energía inicial que tuvieron, sean los fundadores, ¿no? Los que crearon, los que le dieron el impulso y la fuerza a esa Exacto. organización, lo hicieron desde algún lugar y hasta te diría, para sumarle algo más, desde alguna emocionalidad, ¿no? Totalmente, totalmente. Sí, totalmente. Y algo que pasa mucho en relación, creo que está relacionado también con esto que me preguntas, es, por ejemplo, en las empresas familiares, cuando aparecen las nuevas generaciones, que ya sea la segunda generación, que son los hijos, o incluso a veces la tercera generación, que pueden ser nietos. eh, entonces, ¿qué es lo que pasa? Aparentemente, y acá esto también es motivo de que me llamen, aparentemente las nuevas generaciones o lo que sienten las generaciones que se van retirando es que las nuevas generaciones quieren cambiar todo en la empresa. Y después cuando nos ponemos a trabajar juntos, el norte hacia donde quieren ir es el mismo que hacia donde querían ir sus padres. Simplemente que el cómo, ¿no? Está mucho más orientado a profesionalizar la empresa, a poner procesos, a delimitar funciones, a esclarecer roles. Mientras que cuando los padres fundaron esa empresa, bueno, lo habrán fundado con poca gente, después empezó a crecer, 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 y se van como cubriendo baches o se van creando puestos para las personas en lugar de seleccionar a los perfiles que se necesitan para cada puesto. Entonces, ese proceso de profesionalización a veces se confunde o los fundadores lo miran como que los hijos quieren cambiar todo lo que los padres hicieron. Y ese es un lindo trabajo también, cuando nos ponemos a trabajar y nos damos cuenta de que en realidad tanto padres, fundadores como hijos van hacia el mismo lugar o quieren lo mismo, simplemente que están planteando caminos de hacer diferentes, más profesionalizados o, bueno, o con más backup de gestión, por decirlo de alguna manera. Bien, y ahí escucho en esto que nos estás contando, que creo yo que tu rol ahí como coach es cómo, cómo gestionar esa comunicación entre las dos partes para que no se arme una rivalidad entre yo tengo razón porque esto es lo que yo hacía y del otro no, nosotros tenemos razón porque nosotros estudiamos y la tenemos recontra clara. Cómo generar el espacio de diálogo y la conversación para que se den cuenta que en el fondo el interés o la necesidad es la misma, ¿no? Y ahí, ¿cómo haces vos? ¿O contanos de algún proceso, ¿cómo sería en la práctica? O sea, ponele, estás con ese tema, con ese dilema, ¿qué propuesta, qué intervención podés hacer vos para facilitar esa conversación? Bueno, entonces, por ejemplo, concretamente, digamos, ¿qué oferta de trabajo les ofrezco yo? En ese caso, por ejemplo, habría que pensar bien, ver bien el caso, la cantidad de personas, el tema y demás, pero por lo general ese tipo de trabajo es un trabajo donde apunto a generar reuniones del equipo directivo, entendiendo por equipo directivo los fundadores y los nuevos líderes, hijos, por ejemplo, o a veces hay personas que son familiares de sangre o políticos, pero que también están como cuerpo directivo, ¿no? Puede ser el esposo de alguno de los hijos o de alguna de las hijas, o la esposa de alguno de los hijos, o puede ser incluso otra persona, otro integrante de la familia. Por lo general, en las empresas familiares, los altos cargos
gerenciales, directivos, se le dan a personas de altísima confianza, que terminan siendo o familiares de sangre o políticos, o tal vez amigos, o bueno, o amigos. Por lo general eso es lo que me he encontrado. Entonces, ¿cómo lo trabajo en concreto? Bueno, realizando un plan de reuniones que podrán ser 3, 5 o 6, depende del tema, depende de lo que se quiera trabajar, donde revisamos. Por lo general empiezo con el primer taller volviendo a los valores compartidos por el grupo. Entonces, eso es algo que de entrada genera cohesión, genera unión. Cuando nos damos cuenta de que, independientemente del cómo, de eso nos vamos a ocupar después, compartimos todos los mismos valores, que queremos ver a la empresa crecer, que queremos que haya buena comunicación, que trabajemos con honestidad. Bueno, vuelvo a los orígenes, a los valores. Después, por lo general, algún otro taller versa sobre, o trabajamos sobre el norte, o sea, hacia dónde queremos dirigirnos, lo que llamamos técnicamente la visión de la organización. Entonces, ahí es cuando muchas veces nos damos cuenta de que distintas generaciones quieren ir hacia el mismo lugar. Y después vamos como bajando de lo más abstracto a lo más concreto. Primero valores, después la visión, y después vamos trabajando ejes estratégicos. Eso es otro, digamos, este es un camino típico que yo armo en un plan de acción o un plan de trabajo para una organización donde pasa esto que estamos diciendo, ¿no? Entonces, ejes estratégicos. Acá es donde empieza a haber diferencias. A veces los fundadores jamás se preguntaron los ejes estratégicos y a veces los tienen en sus mentes de manera implícita. Entonces, acá es donde empieza a haber diferencias porque las nuevas generaciones quieren orientar los ejes estratégicos, por ejemplo, quieren incluir cosas como el marketing en el eje estratégico, como uno de los ejes estratégicos, y está muy bien. O tales servicios o tales productos, si la empresa vende producto. Entonces, bueno, ahí es donde empieza todo este trabajo que vos decías de facilitar el diálogo y tratar de evitar estos reproches o conflictos o juicios cuando empiezan a criticarse entre ellos o a desmerecer. Algo que siempre cuido mucho es que las personas no desmerezcan ni los hijos lo hecho por los padres, ni los padres las nuevas ideas que traen los hijos. Entonces, creo que eso es algo bien importante, ¿no? Cuando hablamos de empresas familiares. Bien, bueno, buenísimo. Me encantó el ejemplo que trajiste. Vale, para continuar un poquito más, ¿cómo crees que puede colaborar un proceso de coaching, digo, en este contexto, ¿no? De la pandemia? No sé si te ha pasado, también es un contexto mucho más complejo, pero en este contexto, ¿cómo crees que puede colaborar el coaching con las empresas? Bueno, mira, en estos últimos 6 meses, la necesidad más grande que estuve escuchando, atendiendo y acompañando en las empresas tiene que ver con cómo los líderes acompañan el cambio, cómo los líderes acompañan a sus equipos en este proceso, que como vos introdujiste hace un rato el tema de las emociones, ¿no? Que es el momento este de pandemia, o este momento que estamos viviendo, ha puesto a flor de piel mucho mucho tema emocional. Entonces, hay distintas empresas que han enfrentado distintos desafíos. Algunas no pudieron, digamos, sobrellevarlo y lamentablemente cerraron o tuvieron que disminuir abruptamente la dotación de personal. Entonces, ahí de repente fue más que nada contención a los líderes en cuanto a tomar decisiones estratégicas difíciles, ¿no? Como despidos o suspensiones y demás. Y las empresas que pudieron, o que nunca dejaron de trabajar, o que pudieron reinsertarse rápidamente en los primeros meses de la pandemia, bueno, lo que más fue necesario es fortalecer el liderazgo. ¿En qué aspectos? Principalmente en 2
en dos ejes críticos. Por un lado, la contención humana. Temas como estar cerca desde la comunicación, incluso para quienes tienen equipos actualmente trabajando de manera remota, temas como trabajar en este contexto tan difícil, la motivación y el compromiso, tratando de ver con qué se siente más motivado cada uno, ver desde hasta dónde está mi alcance como líder, poder acercar herramientas de motivación para mi gente. Entonces, este es uno de los ejes, el de contención emocional, el de cercanía con la gente. Y el otro eje en el que también trabajé mucho en este tiempo para desarrollar el liderazgo es la gestión propiamente dicha del trabajo a distancia, del trabajo remoto. Entonces, todo lo que tiene que ver con la gestión en sí, es decir, por ejemplo, organizar prioridades, poder poner metas claras para el equipo, para reducir esta sensación de incertidumbre y más aún cuando no estamos físicamente en el mismo lugar, poder acompañar al equipo en lo que es el cambio, ¿no? Delegar, cómo hacer seguimiento de las tareas cuando estamos trabajando de manera remota. Esos han sido los dos ejes principales con los que más trabajé en estos últimos 6 meses. Buenísimo, gracias, Vale. Te hago la última pregunta yo y después ya vamos a las preguntas de las personas que están participando, que están súper interesantes también. Si tuvieras que regalarnos ahora a todos nosotros 3 preguntas que ayuden o colaboren en un proceso de transformación cultural, ¿cuáles nos regalarías? 3 preguntas. Bueno, ustedes saben que, vos sabés, Eli, que a los coaches nos encanta hacer preguntas. Si tuviera que elegir solo 3, creo que la primera sería, o sea, una transformación cultural es un cambio grande en una organización. Entonces, la primera que haría sería la que ya comentamos, ¿qué es lo que se quiere conservar? ¿Qué cosas son innegociables? Que aunque cambiara todo, esto no lo quiero cambiar, esto nos define como seres humanos, como grupo, como empresa, como organización, como institución. Entonces, ¿qué es lo que queremos conservar? Esa sería la primera. ¿Por qué digo que es la primera y es tan importante? Porque a partir de esta pregunta, si yo siento o puedo lograr como líder que las personas perciban que eso que queremos conservar está a salvo, entonces van a estar más permeables a cambiar el resto. Y eso es muy importante, la permeabilidad al cambio. Bueno, otra pregunta que me parece muy, muy importante y que creo que tiene relación con una pregunta que vi en el chat es, cuando hayamos atravesado este proceso y pensando en que salimos exitosos de este proceso de cambio, ¿qué es lo que para ustedes va a definir? O sea, ¿qué es lo que definiría el éxito? ¿Qué cosas quieren ver en la realidad para decir que hemos transformado la cultura de manera exitosa? Eso hay que plasmarlo en cosas concretas, porque si no el cambio es algo como etéreo. Entonces, ¿qué querés ver al finalizar este cambio? ¿Qué querés que ocurra para bajarlo a tierra, ¿no? Ustedes ya me van conociendo y saben que me gusta bajar a tierra. Y después, otra pregunta importante, y te diría fundamental, es principalmente a la dirección, ya sea pyme o multinacional, ¿no? En el caso de una multinacional, mínimo a la alta gerencia o a los directivos. ¿Están dispuestos ustedes a transformarse también como personas? Creo que esa pregunta es un poco desafiante, pero casi todas las veces la hago y me miran como diciendo, ¿cómo me preguntas eso? Pero creo que es fundamental, porque si nosotros atravesamos un proceso de cambio, los primeros que vamos a tener que cambiar somos nosotros, y más si somos líderes del cambio. Entonces, cambiar supone cambiar esquemas mentales, supone cambiar formas de trabajo, supone corregir
cosas que me doy cuenta que no han sido tan acertadas o que lo han sido y me han traído al éxito hasta hoy, pero no lo son para la nueva cultura que necesito. Entonces el ego tiene que quedar de lado un poco, ¿no? Yo tengo que estar abierto a cambiar también. Y me parece que si la dirección no está, de la empresa no está abierta a esto, entonces va a mandar mensajes contradictorios en este proceso de transformación cultural que van a poner palos en la rueda en el cambio. Bueno, fantástico, ¿vale? Me parece que son preguntas súper, radicales, importantes antes de iniciar este proceso. Y esta última que vos decías es fundamental, ¿no? Porque muchas veces los líderes dicen, bueno, los que tienen que cambiar son los que están, vos venís a ayudarme a que cambien los que están abajo, ¿no? Claro. Porque eso es típico también que nos pase, ¿no? Un clásico. Y bueno, qué importante es uno como coach poder plantar desde la base que este va a ser el contrato. Vos tenés que involucrarte para ser parte de esta transformación, ¿no? Así que bueno, para mí... De hecho, Eli, si me permitís sí. un pequeñito comentario, me ha pasado, en estos 10 años, me pasó pocas veces, pero en 2 organizaciones, cuando empecé a trabajar y en 2 reuniones nada más que fui, me di cuenta que realmente los socios no estaban abiertos al cambio, ellos. Y tenían esta postura, que no, el problema son los mandos medios. La gente los gerentes y los mandos medios tienen que cambiar. Entonces, dejé de trabajar con ellos y se los dije expresamente, no puedo garantizarles un buen trabajo y ustedes no son los que están abiertos también a revisar cosas de ustedes. Por supuesto que no les gustó, pero bueno, es lo que profundamente pienso profesional, desde mi punto de vista profesional, creo profundamente en eso. Bueno. Bien, vamos a comenzar, Valeria, si te parece, con las preguntas. Están llegando muchas preguntas. Te voy a leer una pregunta muy interesante que se hizo a mitad de tu charla y nos plantea cuándo la necesidad de la empresa es un objetivo complejo de medir, por ejemplo, mejorar la comunicación, mejorar las relaciones interpersonales o mejorar el liderazgo. ¿Cómo muestran o visibilizan la mejora producida al cliente? ¿Es al final de la intervención? ¿Es pasado por una cantidad de tiempo? Y me parece que, digo, está buenísimo porque nosotros cuando trabajamos tanto con este intangible, el liderazgo, la comunicación, digo, ese gran problema nuestro, ¿no? De cómo medimos eso, de la mejora, cómo medimos el aporte que hicimos. Creo que es una pregunta súper interesante. Gracias, Ariel. Sí, muy buena la pregunta. Siempre recomiendo a que formo justamente que sean bien claros en lo que es el relevamiento de las necesidades de la empresa, ¿no? Porque cuando se trata, como dice la persona que hace esta pregunta, de cuestiones que son bien abstractas, como mejorar la comunicación, mejorar el liderazgo, etcétera, bueno, lo que hay que preguntar, hay que bajar a los hechos. O sea, cuando haya mejorado el liderazgo, ¿qué necesitas ver que hoy no está ocurriendo? Hechos concretos, conductas concretas. ¿Para qué? Porque todo eso lo relevo al inicio y entonces, por ejemplo, cuando se trata de desarrollar el liderazgo, por lo general trabajo con propuestas con programas de capacitación en desarrollo del liderazgo y gestión de equipos de trabajo. Entonces, esa capacitación, ese programa, lo voy mechando con sesiones de coaching individual. Entonces, en las sesiones de coaching individual nos ponemos objetivos concretos de trabajo. Esos objetivos se traducen en acciones que el líder va a empezar a implementar. Y esas acciones, ¿a dónde están orientadas? Bueno, a lo que me dijeron en la reunión inicial, que quieren ver plasmado en lo concreto cuando termine el proceso. Bien. Entonces hay que preocuparse de eso y hay que clarificarlo muy bien al inicio. Después se realiza el proceso y ya tienen, yo diría que a partir de el tercero o el cuarto taller,
de capacitación, ya empiezo con las sesiones de coaching individuales. Entonces, ahí es donde vamos, los líderes van aplicando en la práctica con sus equipos de trabajo y vamos documentando eso para los informes finales que tendré que enviar a quienes me contrataron, dueños o el Departamento de Recursos Humanos. Otra pregunta, Valeria, súper clara la respuesta y súper difícil la respuesta. Yo no sé Es si hubiese difícil. sabido qué responder. Otra pregunta muy interesante y que yo también me la hago es ¿cuánto tiempo lleva transformar la cultura en una empresa aproximadamente, ¿no? No sé si vas a poder decir 1 mes, 2 meses, 3 meses, pero digo, No. pero el tema tiempo también, ¿es un proceso? ¿Cuánto se puede hablar de un proceso estándar? ¿No? ¿Lleva Bueno, 10 años o lleva 6 meses? 6 meses no, lo medimos más en años que en meses. Eso Ok, es lo primero que eso les es puedo interesante. decir. Eso es lo primero que les puedo decir. Dependerá de varias cosas. El primer factor es el tamaño de la organización. Si estamos hablando de, por ejemplo, en esta organización que les conté, que eran 15 personas, que hubo esta adquisición del 50%, ¿se acuerdan que les conté? Bueno, en esta organización estuve trabajando fuerte y además el matrimonio joven, que había adquirido ese 50%, era muy firme, digamos, en las cosas que quería ir cambiando y profesionalizando, pero puedo hablar de un mínimo de 2 o 2 años y medio para ver estos cambios en el día a día, para que se instauren los cambios. Si son organizaciones más pequeñas, bueno, habrá que ver, tal vez sea un poco más rápido. Y si son organizaciones más grandes, bueno, será un poco más lento. He trabajado, por ejemplo, en 2015 empecé a trabajar con una organización, una empresa familiar, eran unas 60 personas y he trabajado en distintas instancias. Por ejemplo, en ese año trabajé con el equipo directivo, padres e hijos. En el año siguiente trabajé para desarrollar el liderazgo y fortalecer el liderazgo de los mandos medios, todos los jefes y gerentes de producción y administrativos. Y al año siguiente hicimos como unas sesiones de seguimiento y la empresa empezó a trabajar con otro profesional, más en la parte de empezar a escribir procesos de trabajo. Entonces, recuerdan, comportamientos, símbolos y sistemas, ¿no? Y bueno, yo diría que en esos 3 años hubieron muchos cambios. Lo que pasa es que no es que se ven los cambios recién a partir del tercer año, ya se van viendo en el mientras tanto. Y eso es alentador, y eso es una de las cosas en las que nos tenemos que apalancar y tenemos que celebrar esos logros. Mucho hay que celebrarlo. ¿Por qué? Porque refuerzan el cambio y nos indican que estamos en el buen camino. Bien, clarísimo. Valeria, Eliana, libros piden para introducirse en el mundo del coaching. ¿Algo para recomendar? ¿Qué tenemos que leer? Bueno, a ver, así a nivel general, hay un libro muy lindo que a mí me gusta mucho que se llama Coaching con PNL, que es de Joseph O'Connor. Otro libro de fundamentos del coaching, un poco más técnico, pero es bien completo y es también muy, muy interesante, Ontología del lenguaje, de Rafael Echeverría. Bueno, hay una obra que se llama Metamanagement, que es de Freddy Kaufman, pero son 3 tomos, pero si quieren como un compilado de eso y leer algo más corto, también del mismo autor, Freddy Kaufman, con K, hay un libro que se llama La empresa consciente y resume mucho de lo que estamos hablando. Súper fácil de leer, también súper llevadero la empresa consciente. La De hecho, empresa consciente, sí. muchos Es de los que son un alumnos buen de las lugar para carreras, entrar. muchos de los que son alumnos de UADE lo tienen como bibliografía en liderazgo a Kaufman, sí. Y es súper interesante. Coincido con los que dijo Vale, ontología del lenguaje, bueno, es el fundamento que nos da a los coaches para trabajar
cuando trabajamos con coaching ontológico, Ujú. para entender que la trama de las organizaciones, desde el punto de vista ontológico, tiene que ver con una red de conversaciones. Nosotros vemos a las empresas como redes de conversaciones y de compromisos, y en cuanto algún compromiso se quiebra, ahí se pierde la confianza. Entonces trabajamos mirando cuáles son las conversaciones que hay y cuáles son las conversaciones que faltan para lograr los cambios o las transformaciones que están queriendo lograr. Después el sentido de lo humano también es más técnico, pero es de Humberto Maturana. A mí Humberto Maturana me encanta porque es el que da toda esta base de lo que estaba contando Vale del principio de conservación ante los cambios. Exacto. Es un principio de la biología cultural de Humberto Maturana. Ustedes piensen que el coaching tiene fundamentos en biología cultural, en la lingüística, en filosofía, en psicología sistémica y conductual. O sea, hay un marco muy nutritivo de varias disciplinas que convergen y que hacen a lo que nosotros después llamamos coaching, ¿no? Absolutamente. Otra pregunta interesante tiene que ver con la empleabilidad. Parece que hay alguien que le interesa desarrollarse como coach y dice cómo introducirse al mercado laboral siendo coach o especialista en el tema, o solo puede trabajar de forma particular. Esto me hace pensar, digo, soy coach, ¿puedo trabajar en relación de dependencia o estoy condenado a la relación de independencia, que a algunos les asusta mucho? No, para nada. Muy buena pregunta. Gracias, Ariel. Muy buena pregunta y gracias a quien la hizo. Micaela, creo, acá estoy viendo en el chat. No, como coach se puede trabajar de muchísimas maneras. Se puede trabajar de manera independiente, de forma particular, es decir, con sesiones individuales, o se puede trabajar de manera independiente en organizaciones, con clientes, ¿no? Como es mi caso. También se puede, en una organización se puede trabajar con capacitación, haciendo capacitación, se puede trabajar haciendo coaching ejecutivo, que también es individual, se puede trabajar en coaching grupal, ¿sí? Por ejemplo, entre dos áreas que necesitan mejorar la relación o en un área que hay algo especial para resolver o trabajar, pero en grupo, quiero decir. O también, por ejemplo, se puede trabajar de manera freelance para consultoras de coaching. Entonces, las consultoras, yo muchas veces terciarizo trabajo, que no tengo, gracias a Dios, no tengo tiempo en la agenda para todo. Entonces, de repente, subcontrato a un coach. Entonces, alguien puede trabajar de manera freelance para una consultora en coaching. Y también se puede trabajar, por ejemplo, como coach dentro de una organización, principalmente en las áreas de recursos humanos, o a veces hay áreas de gestión del conocimiento, también desde hace varios años que se está desarrollando mucho eso en las organizaciones. La verdad es que hay muchísimos ámbitos, o se puede trabajar para una consultora, pero en relación de dependencia, no como freelance. Hay muchas formas de trabajar, hay muchísima salida laboral, muchísima Clarísimo. salida Es una laboral. disciplina que está creciendo, no sé si está bien llamar la disciplina, disculpen, no No, sí, sé, sí, está tal vez perfecto, una sí, disciplina que está creciendo muchísimo, 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 muchísimo. muchísimo. Uno lo ve en el mercado laboral, lo ve con colegas, lo ve en el interés que hay cada día mayor por esta disciplina en la gente. Eh, Ujú. Realmente las propuestas educativas que van hacia acá tienen, bueno, hoy somos más de 100 personas escuchando esto, ¿no? Tal Digo, cual. eso marca que hay un interés genuino en el tema. Ujú. Eh, Pregunta, para un cambio cultural, ¿se arranca con el análisis de individual o se mira a la organización como un todo? Bueno, también es muy buena pregunta. Inicialmente, digamos, la mirada sistémica, que es mirar a la organización como un todo, el coach no la tiene que perder nunca.
La mirada sistémica tiene que estar siempre. ¿Por qué? Porque de hecho la organización como un todo se conforma, como dijo Eli, de las interrelaciones, de esas redes de conversaciones que hay dentro de la organización. Si no, la organización no existe sin las personas que la conforman. Entonces, la mirada sistémica no hay que perderla nunca. A veces, para hacer el diagnóstico inicial y ver hacia dónde vamos a dirigir este cambio cultural, entonces lo más probable es que tengamos reuniones o conversaciones que pueden ser individuales con, por ejemplo, trabajé hace un mes con una corporación que me pidió hacer un diagnóstico organizacional. Entonces, el CEO me llamó, me planteó la necesidad y yo estuve reunida con él y hicimos 2 reuniones donde él me volcó, me dio un montón de información y demás. Y después yo me reuní individualmente con cada uno de los directores de las distintas áreas productivas y áreas de staff, o sea, administración y finanzas, supply chain y demás. Y ahí hice reuniones individuales, donde acá relevé información de cada uno de ellos. Después volví a tener una reunión con el CEO y le comenté, hice un informe, por supuesto, y le comenté el diagnóstico y los ejes de trabajo que yo planteaba. Ahora, esos ejes de trabajo ya, por ejemplo, son a nivel equipo directivo grupal, de manera grupal. Entonces, a veces el análisis es así individual, como les cuento que lo hice aquí, porque no eran tantos directores, o a veces, por ejemplo, se puede incluir también la observación por parte del coach de algunas reuniones de equipo para tener más datos diagnósticos, pero nunca tenemos que dejar de mirar la organización como un todo. Bien, clarísimo. Vamos a la última pregunta y dice, ¿qué modelos utilizar para ayudar a cambiar los paradigmas o formas de ver de gerencias burocráticas? ¿Cómo intervenir en organizaciones burocráticas? Bueno, es bien desafiante intervenir en organizaciones burocráticas. Por ejemplo, uno de mis clientes es la Cámara de Diputados. Wow, Entonces, qué desafío ahí, ¿eh? Qué desafío. Bueno, desde el 2018 que trabajo con ellos y nada menos que en el tremendo desafío de implementar en la Secretaría Administrativa la evaluación, la gestión del desempeño. Entonces, todo el proceso de establecer objetivos de trabajo, de establecer indicadores, todo el proceso de armar las evaluaciones de desempeño, de hablar de feedback. Fue todo un proceso de 2 años, 2018 y 2019. Un poquito abonando también a esto que hablábamos de cuánto tiempo una transformación cultural. ¿Podemos decir que es una transformación cultural? Y en cierta medida sí. Sí, claro. Si pienso que todavía, que ya está acabada, les diría que no. No, todavía hay que seguir trabajando porque hemos hecho los principales esfuerzos para instaurar algo nuevo, pero después hay que sostener, ¿sí? Y en eso hemos trabajado este año. Entonces, volviendo a la pregunta, no la encuentro la pregunta, Ari, ¿no? ¿Me la podés repetir? Sí, ¿cómo intervenir en organizaciones burocráticas? Ok, bueno, ¿qué modelos creo que... ¿Qué modelos? Claro, ¿qué no, modelos utilizar para ayudar a cambiar a los paradigmas o forma de ver de gerencias burocráticas? Hay que trabajar mucho con los líderes, hay que trabajar mucho con los líderes. Cuando los líderes empiezan a cambiar internamente sus creencias, hay que trabajar con las creencias, con algo que yo trabajo mucho, es bien difícil la pregunta, porque no hay un modelo, no es que yo digo, bueno, usen el modelo del cambio de John Kotter, que les va a ayudar. Ese es un buen modelo igual, ¿eh? El modelo del cambio de John Kotter es un buen modelo para trabajar. Entonces, ahora fíjense, el modelo del cambio de John Kotter, lo primero que dice, ¿qué es? Primero, crear el sentido de urgencia, o sea, es infundir esta sensación de que necesitamos cambiar. Lo actual
ya no va más, se está volviendo obsoleto de alguna manera. Entonces, y el segundo paso es generar una coalición rectora, dice John Kotter, es poder generar este grupo que van a ser líderes del cambio. ¿Y quiénes son? Son los líderes de la organización. En este caso, a esta envergadura que les estoy comentando, que es la Cámara de Diputados, perdón, la Secretaría Administrativa de la Cámara de Diputados, bueno, estuvimos trabajando con todos los líderes o sea, directores y subdirectores de todas las áreas de la Secretaría Administrativa, desde maestranza, informática, recursos humanos, todas. Entonces, ¿cómo fuimos trabajando? Con espacios de capacitación y con dinámicas, mucho diálogo. ¿Para qué es importante empezar a gestionar el desempeño? Obviamente que hubo resistencia y bueno, hemos acompañado de la mejor manera posible, pero algo que hay que hacer cuando gestionamos un cambio es trabajar en generar conciencia. ¿De qué? De que lo nuevo nos va a aportar beneficios. Por Totalmente. eso es difícil el cambio, pero es Yo posible. creo que escuchándote me parece que todos los que se quieran dedicar a esta disciplina, mucha perseverancia, mucha paciencia, ¿no? Mucha Y calma. mucha calma, mucha paciencia, perseverancia, amor, y es un camino, Claro. les digo que es una profesión, bueno, Eli lo puede decir también, ¿no? Muy, muy gratificante, porque cuando vemos el cambio en las personas y vemos que están mejor que antes, los hemos acompañado en algo que mejoró su calidad de vida. Sí. No es Entonces para es nada menor, digamos. Es muy un hermoso. cambio profundo, que por ahí tarda un poco, pero cuando llega es súper reconfortante. Sí, tarda cuando hablamos así como de cultura, ¿no? Claro. Pero por eso no quería dejar de decirles que los cambios se van viendo en el mientras tanto. Y cuando se van viendo, las cosas van mejorando y las personas están muy agradecidas por lo general. Y digamos, implementan, ven que funcionan y quieren implementar más. Y lo que hay que acompañar es, bueno, en lidiar con la incertidumbre, con a veces emociones de caos. Lo hemos vivido claramente todos nosotros atravesando la pandemia, ¿no? Bueno, Valeria, Liana, si quieren dar algunas palabras finales, que le quieren dejar algo a todos los que nos están escuchando, algún mensaje, por qué, no sé, podría ser por qué introducirse en el mundo del coaching, ¿no? Porque te cambia, miren, por más de que tal vez diga, no sé si me gustaría dedicarme profesionalmente, cualquier persona que atraviesa o un proceso de coaching o la formación de coaching, porque hay muchas personas que estudian coaching, se certifican, pero después no ejercen profesionalmente. Eso pasa mucho. Pero sí lo que les puedo asegurar es que se provoca una gran reflexión, primero sobre uno y también sobre los vínculos que mantenemos con otros, y fundamentalmente en la conciencia de saber que estamos siempre eligiendo algo. Y eso rompe muchas estructuras. Les digo, cada vez que uno atraviesa un proceso o una formación de coaching, sentimos que empiezan a verse muchos cambios en nosotros, porque empezamos a ver cosas que antes no nos dábamos cuenta, no porque no quisiéramos, porque a veces es eso, no te das cuenta. Entonces, yo los aliento, si estudian acá o deciden estudiar en otro lugar o acá en la universidad de elegir la materia, háganlo porque realmente se ven los cambios que se provocan. Y acá hay algo que Vale también lo dijo muchas veces, pero para iniciar un proceso de coaching, sea individual o en una organización, se requiere mucho compromiso. Acá Vale no va a ir a decirles qué es lo que tienen que hacer, que tal vez en el rol de consultor sí uno lo puede hacer. Acá uno va sabiendo que las personas se van a comprometer para accionar de una manera diferente. Por eso es que los cambios también se van viendo, no es que tenemos que esperar tanto, se van viendo, porque cada vez que termina una reunión de trabajo o termina una sesión de coaching a nivel ejecutivo o grupal, trabajamos en que se logren compromisos. La pregunta es, ¿a qué se pueden comprometer después de lo que pasó hoy? ¿No?
Entonces siempre estamos como acompañando y enviando a las personas para que se comprometan a hacer algo. Bueno, vale. Vale. Bueno, la verdad es que la estaba escuchando con admiración a Eli, y les recomiendo que elijan la materia, y más si la tienen a Eli de profesora, porque realmente, bueno, Eli es una persona, además de que yo la quiero mucho, es una excelente coach, y bueno, y va dejando por ahí sus huellas, ¿no? Entonces, sí, Eli es lo más. Te dicen por acá por el Tiene chat. trajo su club de fans, Valeria. Son tantos pagos esta gente Vale, que... también. Bueno, me alegra de corazón. La verdad es que sí, coincido con lo que dijo Eli, y a veces se puede transitar una formación como coach, o la materia de coaching, o la carrera, y hay mucha gente que no ejerce, pero a partir de eso, por ejemplo, o sea, las habilidades de liderazgo que ustedes tengan se van a ver súper potenciadas, van a desarrollar un montón de comunicación, se van a animar a traspasar sus propios límites, van a ampliar su forma de pensar, y bueno, todo eso es un proceso de transformación individual, ¿no? Así que realmente el coaching creo que nos atraviesa desde muchos lugares. Y cuando además podemos acompañar a otros en lo profesional a realizar esos cambios, bueno, para mí se me llena el alma de amor y de pasión por la profesión. Así que no tengo más que palabras de agradecimiento para él y para Ariel, y también para todos ustedes, que estoy viendo acá los lindos mensajes en el chat. Así que estoy también a disposición en las redes, en mi mail, me buscan, y bueno, cualquier duda que tengan la canalizan a través de él, y si no, estoy disponible. Bueno, Valeria, gracias. Gracias, Eli, también. Me parece que si tengo que resumir la charla de hoy, que esta hora y media que pasamos charlando, me parece que fue inspiradora para todos los que te escucharon, y a vos y escucharon a Eli. Ese es el resumen. Bueno. Me parece que me quedo con que se sintió como que se van con más ganas de meterse en este mundo, y eso creo que si pudimos inspirar a alguno, me parece que misión cumplida, y ustedes creo que lo hicieron, por lo menos yo lo sentí así. Muchísimas gracias. Gracias a todos por participar, por apoyar todo este evento. Realmente sin el apoyo de ustedes no hay evento, y por eso siempre los molesto, apoyen los eventos de la carrera. Es muy importante construir espacios por fuera del aula. Soy un convencido que la formación no se da también extramuros, y a veces es hasta más fuerte que la que se da intramuros. Con lo cual, gracias, miles de gracias por apoyar el evento. Gracias, Eli, gracias, Vale, una vez más. Y Al contrario. nos vemos mañana a las 9 de la mañana en el panel de teletrabajo, que va a estar interesantísimo también. Viene el gerente de Relaciones Laborales de Accenture, viene el ex secretario de Trabajo de La Nación. Oradores, pero de lujo, de lujo, de lujo. Anótense, los esperamos. En mi LinkedIn pueden ver el link de inscripción. Si puedo, a ver si lo puedo copiar acá. Creo que no lo puedo copiar acá. No lo tengo. Bueno, denme un segundito que lo voy a copiar. A ver si puedo. Mañana tenemos les decía, a las 9 el panel de teletrabajo, y a las 11 tenemos el panel de marca empleadora, donde vamos a estar con el director de PwC, que va a hablar de toda la experiencia de marca empleadora en tiempos de COVID. Todo lo que hizo la compañía, y sobre todo cómo se equivocaron en este desafío. Ahí está el link de inscripción. Ahí se anotan, está todo el cronograma, el line-up del evento, y ahí en cada uno pueden cliquear y inscribirse. Gracias, muchas gracias a todos. Gracias. Nos vemos mañana a las 9 en el panel de teletrabajo. Adiós. Chao. Adiós.